La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Así es, acá seguimos en Tomate la Tarde. Y ahora vamos a hablar un poquito de historia, porque nos visita la historiadora María Sáenz Quesada. Un aplauso, por favor. Bienvenida a Tomate la Tarde. Muy bien. Vamos a hablar de Belgrano, ¿o no? ¿Qué aspectos de Belgrano te gustaría resaltar, destacar? Algo que no se hable tanto, más allá de la bandera. Yo creo que Belgrano lo recordamos y hoy es el Día de la Bandera, porque él falleció en esa fecha. Pero creo que es una figura que crea el símbolo nacional, que es la bandera, y al mismo tiempo él, por su vida ejemplar, por sus ideas, por su consagración al tema de la patria y a construirla, se convierte también en símbolo. Y creo que en momentos como estos, realmente la figura de Belgrano recobra toda la ejemplaridad que tuvo siempre, porque si hay un héroe popular desde los primeros tiempos de la independencia, ese fue Belgrano. Popular, querido, respetado por todos los quienes lo conocieron, respetada su memoria. María, etcétera. y además muy generoso, ¿no? Belgrano es ejemplar también por eso, es decir, él tiene la idea de que la revolución en la cual ha pensado y todo lo que sea las nuevas ideas y aportar novedades importantes que beneficien a la gente, que creen al ciudadano, merecen también un sacrificio personal y merecen también que la gente que es convocada a luchar en la guerra, a hacer sacrificios, pensemos en el éxodo jujeño que él encabezó. La gente de Jujuy tuvo que dejar todo ante el avance realista para que los realistas encontraran tierra arrasada. Y Belgrano siempre se preocupó por dar algo, él como jefe, en compensación. Por ejemplo, el premio militar por la batalla de Tucumán lo convierte lo dona para escuelas, son 40.000 pesos. Eso es, digamos, el día de escuchar eso, ¿no? 40.000 pesos oro. Todo eso para construir cuatro escuelas en el norte, digamos. 4 escuelas en las regiones más afectadas por la guerra. Y además, como era un educador nato, da reglamentos para las escuelas. Y lo mismo hace en su primer paso por la región de Corrientes, en Curuzú-Cuatiá, funda un pueblo y da el reglamento para la escuela y cómo se va a mantener, con qué rentas la escuela. María, viste que cada prócer histórico es reivindicado según la época particular donde se vive, como desde el presente, de acuerdo a los valores de la época, se reivindica. ¿Cuándo empieza la reivindicación de Belgrano? ¿Estuvo siempre? ¿En qué época se lo empieza a destacar y a valorar más? Yo les dije un rato que Belgrano siempre es respetado. Yo creo que esa continuidad es lo más admirable en un país, en una sociedad donde nos tiramos los próceres por la cabeza. Es decir, hay cantidad de próceres cuestionados, etcétera. Belgrano es muy difícil. Es decir, se puede decir que algunos de sus proyectos eran utópicos, se recuerdan, por supuesto, sus derrotas, pero sus victorias y sus victorias morales son tan importantes que yo creo que nunca fue cuestionado. Y lo interesante de esta figura es que le permitió al historiador y político Bartolomé Mitre construir un libro, Belgrano y la Independencia Argentina, que es un libro básico y que, pese a los cuestionamientos que hay sobre Mitre y sobre la historia mitrista, no se cuestiona este gran libro, esta gran biografía en la cual está contenido toda una época. Porque hay algo fundamental en Belgrano. Ustedes habrán estudiado historia y dirán, ¿qué es esto? Primer triunvirato, segundo, que no me olvidé, directorio, bueno, los chicos que ven este programa, peor aún. Pero Belgrano nos sirve su biografía como un hilo conductor para ir viendo dónde estaba lo mejor del sentimiento patrio en esos tiempos tan revueltos, tan conflictivos, con tanta guerra, con tantas facciones encontradas. Es decir, podemos entender mejor si vemos lo que él dice del período colonial, del cual fue también testigo y protagonista, porque él fue secretario del Real Consulado. ¿Y qué es lo que quería? ¿Por qué quería ser secretario del Real Consulado? Para traer novedades, para impulsar la agricultura, para impulsar la industria, para impulsar la educación de las mujeres inclusive. ¿Y por qué se está desconforme con el gobierno colonial? Porque no logra que se concreten estas cosas, porque a nadie le importa en Madrid, en la corte, las propuestas. Y luego él dice, cuando llegan los ingleses, saber qué es lo que van a representar estos. Y dice, bueno, el viejo amo o ninguno, es decir, el amo español o ninguno. Los ingleses son un nuevo amo.
Y luego toda esa negociación para traer a la infanta Carlota Joaquina, pero porque piensa que es una buena estrategia en ese momento. Es decir, Belgrano siempre nos da una pauta de qué está pensando la gente más patriota. Debería estar en un billete más grande, ¿no? Podrían haber puesto en uno de mayor denominación. Siempre un pensamiento como avanzado para la época, ¿no? Un pensamiento muy avanzado y un lujo para cualquier país tener en sus orígenes una figura de esta capacidad de desprendimiento. Hablas de orígenes y pienso en la Revolución de Mayo. ¿Cuál fue el papel? ¿Por qué es importante? El papel de él, en ese momento, él había estado conversando sobre este tema con todos los grupos que estaban en Buenos Aires, sobre todo, pero también con amistades en las provincias, conversando la posibilidad de una ruptura debido a lo que estaba pasando en España, ocupada por Bonaparte. Él no es de los grandes artífices del momento inicial de la revolución, pero sí lo eligen en la primera junta porque es una figura fundamental. ¿Y qué es lo que le encargan? Le encargan lo más terrible. Él es un abogado, un hombre que ha estudiado en la universidad en España, que ha traducido del francés libros muy importantes, con una gran formación intelectual, traductor de las obras más modernas, lo que hoy diríamos lo último que hay. Economista también, ¿no? En economía, él lo tradujo del francés, lo publicó en España, iba a tertulias de alto nivel intelectual. También se dice que fue el primer periodista porque traía... Sí, no es el primer periodista, está entre el primer núcleo. Y entre los primeros que hablan de argentinos para referirse a la gente del Río de la Plata. Pero luego le encargan ser jefe militar. Imagínense lo que es en 1810 cambiar, a los 40 años, cambiar el traje civil por el traje militar. Ir a mandar a una tropa que era reclutada, que él no tenía experiencia. ¿Qué hace Belgrano? Se pone a estudiar. Se pone a estudiar, a prepararse, a ver quiénes son los mejores modelos. Admirará muchísimo a San Martín cuando lo conozca y San Martín lo va a respetar mucho. Pero estudie. Cuando lo mandan precisamente cuando acaba de crear la bandera en las baterías allí de Rosario, y lo mandan al destino más difícil, a comandar un ejército derrotado, el del norte, él dice, bueno, yo soy porteño, no conozco el interior, pero esto para mí va a ser fundamental, conocer. Es decir, es un hombre humilde. ¿Y qué logra? Que bueno, sembrar una cantidad de amistades profundas, de lealtades en el norte y llevar al norte el concepto de la revolución. Ahí aparece de nuevo el término generosidad, ¿no? Sí, generosidad y convicción, claro. y digamos, entrega a la causa patriota, ¿no? Él que había sido de una familia muy rica, el padre de Belgrano de unas grandes fortunas del Buenos Aires colonial y también había hecho algunas picardías en la aduana. Y en cambio el hijo termina pobre entregando su famoso reloj, que luego fue robado del Museo Histórico, para que el médico que lo ha atendido tenga alguna recompensa. Muere habiendo estado inclusive preso brevemente por una parte del ejército que se subleva. Es decir, entrega todo en 10 años tremendos que son de los 40 a los 50 años de su vida. María, ¿y vos pensás que a pesar de eso, de morir en esta condición de pobreza o entregando el reloj y demás y habiendo estado preso, él llegó a tomar dimensión de alguna parte de su papel en la historia? Yo creo que no, el reconocimiento afectivo que él terminó muy apenado, frustrado, porque veía también que la guerra de la independencia derivó en guerra civil y que a la gente se le exigían sacrificios y no se le daba nada. De ahí su desesperación y su sentido de que ese "ay patria mía", que dice la tradición, que fueron sus últimas palabras, quizás no es un relato, ¿no es cierto? Pero sí las últimas cartas de él, uno ve, porque su correspondencia, que recomiendo muchísimo, quien quiera conocer a Belgrano, puede leer sus cartas y ahí se ve el desencanto y la sensación de que los americanos podemos ser muy salvajes cuando ve los resultados de la guerra. Por otra parte, este hombre de guerra también, porque se convierte en hombre de guerra, cuando le dicen, bueno, desde Buenos Aires, siga peleando en tal cosa, él dice, sí, los que están lejos de las balas, los que están lejos de los quejidos de los heridos y moribundos, no se dan cuenta de lo que es la guerra. Buenísimo. ¿Y en el plano personal, cómo era Belgrano? Belgrano, bueno, en el plano personal era un hombre que tuvo amores que no se conocieron hasta hace pocos años, porque tuvo dos hijos, pero extramatrimoniales, es decir, 2 hijos con mujeres casadas. De manera que no era muy santo en ese aspecto. Bueno, una picardía estaba bien. Una de las mujeres era la hermana de
la esposa de Rosas, ¿no? Claro, yo cuando escribí Mujeres de Rosas hace muchos años introduje este tema como una gran novedad. Ahora, bueno, ya está de dominio público. El tema es que Belgrano se conoció con Josefa Ezcurra, de una familia muy conservadora, realista, y no les gustó a los padres de María Josefa este noviazgo, y ella se casó con un primo que era con mucha plata. Eso sí estaba bien visto, casarse con un primo. Sí. Vamos. Y en 1810 el primo se va porque es de ideas realistas, y bueno, y el amor de ellos se reanuda, o no sabemos si nunca se interrumpió del todo. Y justamente en los momentos en que Belgrano se va a la campaña de Salta y Jujuy, ella va a acompañarlo, bastante audaz. Y allí queda embarazada, se vuelve, tiene un hijo que va a ser adoptado por su hermana, Encarnación, y por el marido de la hermana, el famoso Juan Manuel de Rosas. Estaba pensando es decir, que el hijo de Belgrano lo crió Rosas. Lo crió Rosas porque era muy común esa, digamos, ¿cómo se podríamos decir? Esa arquitectura familiar en la cual un pecadillo, una falta de alguien de la familia, se incorporaba al niño al grupo familiar. Y Belgrano, tuvo este hijo y tuvo otra hija en Tucumán, que es Manuela Mónica, de la cual sí él dejó un reconocimiento formal en su testamento. El otro hijo tenía asegurada su vida, siendo ahijado de Rosas y Encarnación. Pero esta otra hija de Dolores Elguero, una de sus grandes amores en Tucumán, él le dejó una herencia, porque él tenía terrenos que le habían donado, lo que no tenía era dinero efectivo. Entonces le encargó especialmente a su hermano que a su muerte cuidara y se hiciera cargo de esta niña, que vino de Tucumán con un tío y fue educada por los Belgrano acá en Buenos Aires, de la cual hay descendencia. La gente que desciende de Belgrano desciende de esa chica. La descendencia actual, ¿qué se sabe? ¿Se la homenajea, se la conmemora? ¿Se dedican a algo vinculado? ¿No trabajan? Sí. La familia de los descendientes de Belgrano son muchos a través del casamiento de Manuela Mónica con otro Belgrano, de manera que llevan el apellido. Y también los hay, hace poco una descendiente de Pedro Rosas y Belgrano me entregó unas cartas de Manuelita Rosas, la hija de Rosas, a su primo. O sea que hay descendencia que además tiene documentos que sería muy lindo que sean publicados. Estaba pensando en una tontería, pero en el trabajo del historiador de recopilar y buscar y tratar de encontrar que estén preservadas las cartas, la correspondencia, ¿cómo van a ser los historiadores del futuro ahora que todos se ponen en las redes sociales, agarras el disco rígido? Sí, se va convirtiendo en un trabajo casi imposible solamente para equipos enormes. Es decir, cualquiera de las investigaciones policiales que se están haciendo ahora, que exigen que uno vea los celulares, etcétera, convierte a esa tarea en una tarea ímproba. Las cartas, género maravilloso, que para el historiador es el gran regalo, y que existieron hasta 1960 o 70, ya son, esos correos, cada vez menos, los WhatsApp, se vuelve todo bastante difícil. Hay demasiada información. Mirá el emoji que le mandó acá a Belgrano a Rosas, lo que quiere decir. María, de las cosas que vivimos hoy, ¿cuántas le debemos a Belgrano? Y yo creo que le debemos la patria argentina, es decir, en gran medida esta figura ejemplar que se preocupó por construir un país, ayudar a construirlo, poner todo en él, es alguien que nos sigue acompañando. Belgrano es una memoria que tiene que estar viva entre nosotros. Y más ahora que hay una Argentina, que hay esos complejos de esa terrible corrupción, ese terrible egoísmo de que la cosa pública es para apropiársela y para privatizarla. Belgrano es un ejemplo vivo, pleno de simpatía, pleno de humanidad y también sumamente severo, porque también era muy severo cuando se trataba de castigar las faltas en el ejército y con la exigencia para consigo mismo, ¿no? Es decir, es una figura completa, diría yo. Yo me siento orgullosa como argentina de que las figuras originarias de mi país sean como Belgrano, como San Martín, pero especialmente entrañable me resulta Belgrano. En algún momento Belgrano como que propuso una monarquía incaica. Sí, lo propuso. Es decir, tenemos que pensar que de 1810 a 1816 hay un gran cambio en el mundo. Napoleón era la figura triunfante y con él las ideas de la Revolución Francesa.
En 1814 y 15 Napoleón es derrotado. ¿Quiénes vuelven? Los antiguos monarcas legítimos, entre comillas. ¿Qué tiene que hacer la revolución en toda América? Ver cómo trata con este nuevo escenario. Y como Belgrano viene de Europa, donde ha tratado de realizar gestiones diplomáticas, y es invitado al Congreso, a la sesión del 6 de julio de 1816, él cuenta allí que las repúblicas son mal vistas, que una monarquía temperada, o sea, constitucional, sobre el modelo británico, sería mejor, y propone, porque él está muy impactado como porteño por todo lo que representa ese norte, lo que es hoy Bolivia, el Alto Perú, la población indígena, las tradiciones de allí, propone volver a la monarquía incaica que fue despojada por los reyes de España. Es un proyecto que no es viable, pero monárquicos eran buena parte de los congresales de Tucumán y no por eso considerados en su momento, era una de las salidas posibles. Bueno, muchísimas gracias María María. Sáenz Bueno. por ilustrarnos un poco con Belgrano.